Una de mis metas en la vida es llegar al momento de despedirme de este mundo lleno de esperanza y de gozo. Quiero estar listo para que cuando llegue el momento de decir adiós, lo pueda hacer de una manera que honre y le glorifique. I want to say goodbye in a way that honors and glorifies God. La realidad es que la mayoría de las personas no estamos preparadas para decir adiós, para decir un adiós final. Y desafortunadamente mucha gente no tiene nada bueno que decir antes de morir. Por otro lado, las últimas palabras de algunos cuantos suelen reflejar sus valores, su carácter y sus motivaciones. Ahora, si lo piensas bien, no debería de ser tan difícil decir adiós, pues todos hablamos millones de palabras a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, no creo que debería de ser tan difícil que nuestras últimas palabras comunicaran algo significativo acerca de la vida, acerca del amor o acerca de Dios. Pensando en esto, me acordé de un video en YouTube que vi hace unos años. El video de la última lección impartida por Randy Pausch. Si no estás familiarizado con su historia, Randy era un profesor en la Universidad de Carnegie Mellon que fue invitado a participar en una de las sesiones de la serie Últimas Lecturas. Randy, quien era un profesor de ciencias computacionales, tenía una tarea muy sencilla: dar una conferencia a un grupo de sus colegas y estudiantes como si fuera la última lectura que él fuera a dar en su vida. Ahora, como puedes imaginarte, esta indudablemente era una gran oportunidad para él de compartir su sabiduría y su conocimiento con el mundo. Lo que nadie sabía es que el profesor Pausch no tendría que imaginar tal escenario, pues recientemente había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas terminal y los médicos solamente le daban de 3 a 6 meses de vida. Ahora, para sorpresa de todos, Randy dio una inspiradora conferencia en la que compartió muchas de las lecciones que había aprendido durante toda su vida, y lo hizo con gran carisma y entusiasmo. 10 meses después de dar esta última lectura, el profesor Randy murió, dejando en este mundo a su esposa y 3 hijos de 5, de 2 y 1 año de edad. Si tienes interés en ver su conferencia, la puedes ver con subtítulos en YouTube, o yo preferiría mejor leer el libro, que creo que es todavía mejor. Historias como estas nos recuerdan que las últimas palabras son usualmente las más importantes que una persona pueda decir. The last words are usually the most important, pues nuestras últimas palabras tienen el potencial de volverse memorables para quienes nos rodean. Jesús sabía esto muy bien. Por esa razón, después de desarrollar su ministerio por alrededor de 3 años con sus discípulos y antes de ser arrestado, decidió darles a ellos una muy significativa enseñanza. After 3 years of doing ministry with them, Jesus gave his disciples a meaningful farewell. Esta enseñanza la puedes encontrar en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estudiar las últimas frases, los últimos versículos de esta maravillosa lección. Por eso los invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 16, del 16 al 33. Después de haber participado con ellos en la última cena y de haberles lavado los pies, Jesús los invitó a salir del cuarto para ir al huerto del Getsemaní.
Allí Jesús se tomó el tiempo para darles la última enseñanza antes de ir a la cruz. Y les dijo en el versículo 16: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. In a little while you won't see me, and then after a little while you will. Anteriormente ya les había hecho saber que pronto ya no estaría con ellos. A lo cual los discípulos reaccionaron con gran tristeza. Y ahora que se los volvió a decir, parece que su tristeza se había convertido en confusión. Los discípulos estaban tan confundidos que se preguntaban entre ellos en el versículo 17: ¿qué quiere decir con eso? Que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Y porque voy al Padre. ¿Sabes? Es normal confundirse en tiempos de dificultad. It's normal to get confused in difficult times. Esa noche los discípulos estaban recibiendo una de las peores noticias de sus vidas. Todos sus sueños y todas sus ilusiones se estaban desbaratando frente a ellos. De hecho, 5 veces en esa noche Jesús les dijo que pronto ya no estaría con ellos. ¿Cómo no habrían de estar confundidos? Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos podemos relacionar con ellos. Noticias como estas no solamente nos pueden entristecer, sino que también nos pueden confundir. El diagnóstico de una grave enfermedad, la pérdida de un buen empleo, la muerte repentina de un ser querido, una demanda de divorcio o un embarazo no planeado, en fin. Noticias que pueden causar tremenda confusión. Y así se sentían los discípulos. Mas en medio de su confusión, Jesús se aseguró de hacerles saber que su tristeza pronto se convertiría en gozo. Y esa también es una promesa para nosotros. Al final, nuestra tristeza se convertirá en gozo. In the end, our sorrow will turn into joy. Ahora, es importante notar que hasta este momento los discípulos todavía no sabían que su mundo estaba a punto de ponerse patas para arriba y de que para ello Jesús los quería preparar. Jesús vino a este mundo con el plan de redimir a la humanidad. Ellos no lo tenían presente, pero a Jesús jamás se le había olvidado cuál era el plan. Y el plan implicaba que tendría que entregar su vida. El plan implicaba que tenía que morir, pero sus discípulos aún no lo entendían. Ellos ignoraban la profundidad del dolor y la desilusión que estaba a punto de llegarles. Pues ignoraban que Jesús moriría como un criminal de la manera más cruel. Y era en ese momento que él tenía que hacérselos saber. Y les dijo en el verso 20: les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. You will suffer while the world will rejoice. Llorarán de dolor. Jesús les está diciendo de una manera profética que pronto ellos iban a experimentar una pérdida que les causaría mucha pena y dolor, y que mientras ellos estarían sufriendo, el mundo por otro lado estaría celebrando. El mundo estaría celebrando porque Jesús era una amenaza para él.
El mundo representa a una humanidad perdida en el pecado, que vive bajo la influencia del príncipe de la oscuridad. La humanidad que no quiere recibir al Dios que se ha dado a conocer por medio de la persona de Jesús. Un mundo que vive en constante rebelión en contra de Él. Este mundo, Jesús le dijo a sus discípulos, se va a alegrar. Y ustedes se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Your grief will turn to joy. Jesús sabía que su muerte les causaría este profundo dolor a sus seguidores, pero también sabía la gran alegría que les traería la resurrección, y que esa alegría sería aún mayor. Pues con la resurrección, la tristeza de los discípulos se transformaría en alegría. Antes de la resurrección, la muerte de Jesús parecería una tragedia total. Sin embargo, después de la resurrección, ellos comprendieron que la cruz no era una tragedia, sino que era una bendición. Pues la muerte de Jesús era el precio que se tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Y para ayudarles a sus discípulos a entender esto, Jesús usó la analogía de una mujer dando a luz. Recuerdo cuando mi esposa Jemima estaba a punto de dar a luz a nuestra primera hija. Ella estaba muy segura de tener un parto natural sin recibir ninguna clase de anestesia epidural. Creo que en gran parte ella estaba inspirada por mi suegra, una mujer de 1,5 metros de estatura, pequeñita pero muy fuerte. Que le decía que ella había tenido a sus 3 hijas, parto normal y sin anestesia. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, Jemima les dijo a los doctores que ella no quería anestesia epidural. Yo recuerdo que eso me hizo sentir como un marido muy orgulloso que tenía una esposa muy valiente. Un par de horas después, mientras los dolores de parto se intensificaban, Jemima finalmente cedió y les pedía a los médicos que le pusieran la epidural, pero ya. Honestamente, yo nunca había visto a mi esposa tan agitada y con tanto dolor. Tanto así que durante todo este proceso le prometí a ella que ya no tendríamos más bebés. Pero para mi sorpresa, unas cuantas horas después, Jemima se había convertido en la mujer más feliz del mundo mientras cargaba en su pecho a su nueva bebé. Jesús les dijo a sus discípulos, algo así va a pasar con ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Este proceso va a ser extraordinariamente doloroso, pero va a llegar el momento en que ustedes van a estar celebrando con gran algarabía. ¿Sabes? Jesús tenía presente que la aflicción que experimentarían sus seguidores a causa de su muerte iba a ser muy dolorosa. Pero también sabía que la resurrección les iba a traer un profundo gozo. Y la verdad es de que sin muerte no puede haber resurrección. Así que déjame pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que está muerto o está muriendo en tu vida? ¿Sabías que Dios tiene el poder de resucitar aquello que tú ya has dado por muerto? Tal vez piensas que tu matrimonio ya está muerto, que tu relación con tus hijos
ya no puede mejorar, que tu condición física definitivamente ya no va a mejorar. Bueno, el día de hoy déjenme recordarles que era necesaria la muerte para que ocurriera la resurrección. Y tal vez la razón por la que estás pasando por esta situación tan difícil en tu vida es porque Dios quiere mostrarte el poder de la resurrección. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer confiados en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. 11 veces al inicio del capítulo 15 de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos: permanezcan en mí. Permanezcan en mí 11 veces, como si fuera una para cada uno de ellos. Juan, permanece en mí. Pedro, permanece en mí. Tomás, permanece en mí. Eso es lo único que tienen que hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mí. El problema es que a veces somos tentados a querer tomar el control de la situación, pero tenemos que permanecer confiados en el Señor. Cuando las cosas parezcan confusas y la tristeza nos quiera abrumar, tenemos que confiar. Jesús quiere llevarnos de la confusión a la claridad. Pero antes de llevarnos ahí, primero tenemos que aprender a darle el control a Él. Jesús nos quiere llevar de la tristeza al gozo, a la alegría. Pero antes de llegar ahí tenemos que ceder el control a Él. Jesus wants to take us from confusion to clarity. But before getting there, we'll need to learn to trust Him. Ahora noten que Jesús no les dio muchos detalles a sus discípulos acerca de todo lo que iba a pasar. Solamente buscó prepararlos para lo que estaban a punto de experimentar. Y parte de esa preparación incluyó una invitación. Él les extendió una invitación a ellos a pedir. Los invitó a orar. Permanezcan y oren. Les dijo en el versículo 24: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ask and you will receive and your joy will be complete. ¿Sabes? Es bastante interesante observar que los discípulos de Jesús no parecían tener una sólida vida de oración. El texto es increíblemente específico. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Jamás se les ha ocurrido orar al Padre en mi nombre, clamar al Padre en mi nombre. Aparentemente hasta ese momento los discípulos no sabían hacer eso. No sabían lo que era acercarse al Padre como personas que se identificaban con la persona de Jesús por medio de la fe. A esas alturas ya el Señor les había enseñado el Padre Nuestro, eso es indudable. Pero al parecer ellos todavía no entendían lo que era orar al Padre en el nombre de Jesús. Jesús, por otro lado, sabía y entendía que nada los iba a fortalecer más a ellos en su fe que la oración, y que nada los iba a ayudar a alinearse con la voluntad del Padre que al orar. Pues eso es lo que hace la oración. La oración fortalece nuestra fe y nos alinea con la voluntad de Dios. Prayer strengthens our faith and aligns us with God's will. Pero al parecer los discípulos todavía no entendían el valor de orar y el poder que tiene la oración, como tal vez algunos de nosotros aquí.
De todo hacemos, menos orar. Por todos lados buscamos, menos de rodillas la presencia del Señor. Hasta este momento ya eran 4 las veces, en los capítulos 14 al 16, en los que Jesús le dijo a sus discípulos: pidan lo que sea. Pero esta vez les dice: pidan lo que sea en mi nombre. ¿Saben? Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en su nombre, nuestra vida se alinea con la agenda del Padre, tal como la vida de Jesús. Él estaba alineado con la agenda del Padre. Él no estaba moviéndose y actuando como si todo fuera accidental. Él seguía el plan. Y de nuevo, los discípulos a estas alturas todavía no entendían todo lo que Jesús estaba diciendo, pero Jesús quería asegurarse que tuvieran algunas cuantas cosas, unas poquitas muy claras. Y lo primero que él quería que ellos entendieran es que su relación con ellos no era pasajera, que su relación con ellos iba a permanecer. Y además quería que ellos entendieran lo más fundamental acerca de su persona. Él quería que ellos entendieran que él tenía una íntima relación con el Padre. Por eso les dijo: pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Y dicho sea de paso, ese día, esa hora ya ha llegado. Ese día, esa hora llegó con el momento de la resurrección. En aquel día, dice el verso 26, pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. Verso 27, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Verso 28, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Esto es lo más fundamental que Jesús quería que sus discípulos tuvieran presente. Él quería que ellos supieran que su relación con ellos tenía un futuro. Jesús quería que sus discípulos supieran que el Padre los amaba tanto como lo ama a Él. Que Él había salido del Padre y que pronto volvería a Él para estar a su derecha intercediendo por ti y por mí. Y en ese instante los discípulos le dijeron al Señor: ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, sin titubeos. Now you are speaking clearly, le dijeron. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. Ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. This makes us believe that you came from God. Así es de que ahí tienes. Aparentemente los discípulos ya estaban entendiendo. Pero más bien, creo que estaban como cuando te explican a ti algo muchas veces y te da tanta vergüenza de no entenderlo, que de repente le dices a la persona que te está enseñando: ya entendí. ¿Te ha pasado en el trabajo que te están enseñando una cosa una y otra vez? Y como no quieres verte pues tan ignorante, de repente dices: ya aprendí. Pero en realidad es la pena. Creo que eso les está pasando a los discípulos aquí. Sin embargo, Jesús lo sabía todo. Él sabía que no lo habían entendido. Ellos estaban diciendo con su boca que tenían todo bien asimilado en su mente. Pero
El Señor Jesucristo, de una manera sarcástica, les pregunta en el versículo 31, ¿ahora creen? ¿Ahora creen? Miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes van a ser dispersados. Jesús les estaba diciendo: señores, ustedes me van a abandonar. Ustedes están hablando mucho. Ustedes están diciendo cosas que sus acciones no van a poder respaldar. Versículo 32. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me van a dejar solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. You will leave me all alone. Y como puedes ver, definitivamente Jesús sabía lo que estaba en el corazón de los discípulos, así como Él sabe lo que está en el tuyo propio. Tú y yo podemos decir mil y una cosas, pero honestamente yo siempre he dicho que es fácil seguir a Jesús cuando todo está bien. En realidad es en los momentos de dificultad en donde nuestra fe es verdaderamente probada, en donde verdaderamente demostramos si nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús o no. Es en los momentos de dolor y dificultad donde tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes, pues solo Él nos puede sostener. Indudablemente los discípulos pronto tendrían suficiente experiencia como para afirmar eso. Pero primero su mundo se tendría que colapsar. Ese era parte del plan. Todo se tenía que desboronar para que por fin ellos pudieran aprender a depender del Señor. Tendrían que negarlo, tendrían que esconderse, tendrían que encerrarse, para que al fin, cuando Jesús se presentara delante de ellos, aprendieran a confiar. Él sabía que lo iban a negar. Él sabía que se iban a distanciar. Él sabía que se iban a esconder. Pero era necesario para Él compartirles estas últimas palabras que eran extremadamente importantes. Él sabía que en el momento cuando sus discípulos más lo iban a necesitar, sus palabras eran lo que le iba a dar a ellos paz y ánimo. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. I have told you these things so that in me you will have peace. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que hicieron estas últimas instrucciones de Jesús, pero eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos da paz y nos infunde aliento. Y luego les dijo Jesús: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Mis hermanos, mis hermanas, la paz verdadera y la victoria solamente se van a encontrar en Cristo Jesús. True peace and victory are only found in Christ. Verán, tener paz no es la ausencia de conflictos. Tener paz no es la ausencia de pruebas o de decepciones. La paz verdadera es un regalo de Dios para quienes confían en Él a pesar de las circunstancias. Es un regalo para aquellos que confían que así como Él venció, nosotros también venceremos. Esa es nuestra esperanza. Y eso es a lo que nos animan
lo que nos comparten las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús nos dan esperanza. Las últimas palabras de Jesús nos muestran su paz. Las últimas palabras de Jesús nos recuerdan de que en Él hay victoria. Pues ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Ahora todo ha sido hecho nuevo. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y sin importar qué es lo que estés pasando, sin importar cuál es tu situación, tú tienes el día de hoy que saber que tú eres tan importante para Jesús como lo fueron sus primeros discípulos. Él tuvo esta conversación con ellos como la está teniendo el día de hoy por medio de esta ronca voz contigo, para que no te sientas solo, para que no te sientas desamparado en el momento de aflicción. ¿Sabes por qué fue para mí tan impactante esta última lección de Randy Pausch? Me parece fascinante su historia, no necesariamente por su contenido, sino por la motivación de este hombre para compartirla. Randy decidió invertir muchísimas horas de sus últimos días de vida preparando esta conferencia. Pero esta conferencia no era para sus colegas o para sus alumnos. Esta conferencia era para sus hijos. Él sabía que pronto no iba a estar presente mientras ellos crecían, y por medio de esta última lección él quería compartirles su amor, su sabiduría y lo mejor de sí. Así Jesús, Él quiso compartirnos estas últimas palabras a nosotros, para que en el momento en que nos sintiésemos más afligidos pudiésemos recordar lo que Él tendría que decir. Jesús sabía que mientras Él estuviera bajo arresto, que mientras Él estuviese colgado en la cruz, que mientras Él estuviese sepultado por unos días en la tumba, no iba a poder estar presente con sus discípulos para animarlos y para consolarlos. Por esa razón les dirigió estas palabras a sus discípulos, palabras que el día de hoy nos extiende también a ti y